La fortaleza de los cristianos. Quizá dirás, no me hace falta más argumentos para probar que mi adversario es un perturbador. Dime ahora cómo fortalecerme contra sus ataques. Satanás como seductor. Si quieres protegerte contra el perturbador, ten cuidado con sus seducciones. Puedes estar seguro de que él se fija en ti. El mango del hacha con el que corta la raíz del consuelo cristiano suele estar hecho de la propia madera del creyente. Satanás es una mera criatura y no puede obrar sin herramientas. Puede hacer mucho con poca cosa, pero no puede hacer algo de la nada. Vemos esto en su asalto contra Cristo, cuando se molestó inútilmente yendo y no encontrando nada en él. Juan capítulo 14, versículo 30. Pero cuando viene a nosotros, encuentra los fósiles de la antigua naturaleza, que le dicen mucho acerca de la disposición de nuestro corazón. Estos son los artilugios que el corazón carnal antes atesoraba. Nuestra fuerza, lujuria, soberbia, nos los ofrece pensando alejarnos de la nueva gracia en Cristo que hemos hallado. Cuidado con sus hechizos. No bebas de su copa porque está envenenada, ni la mires porque brilla tentadoramente. Lo que bebes con dulzura, lo vomitarás con hiel y amargura. Sobre cualquier otro pecado, guárdate de los relacionados con la soberbia y la arrogancia. No estás por encima de ellos. Si te ves envuelto en las redes del pecado de presunción, clama pronto a Dios pidiendo su ayuda. Si vacilas, solo le darás tiempo a Satanás para enredarte más. Pero si clamas a Dios con verdadero arrepentimiento, vendrá enseguida a rescatarte. Cuanto antes te rindas al Espíritu Santo, menos se dañará tu alma. Aférrate a la promesa divina de la justificación. Otra manera de fortalecerte contra Satanás es estudiar la gran verdad del Evangelio de la justificación del alma ante Dios. Estudia esta verdad en cada aspecto: la misericordia gratuita de la gracia divina, la expiación por el sacrificio de Cristo, la eficacia de la fe para apropiarse estas bendiciones. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Es una puerta eficaz que, una vez abierta para que el alma entre a esta verdad, le quitará el negocio al diablo. Cuando Satanás viene a robar tu paz, si no comprendes el pleno significado de tu justificación en Cristo, pronto te verás vencido. Un cristiano sin la seguridad de su salvación está tan desamparado como un conejo que corre a la maleza para escapar del zorro, pero al que fácilmente se sigue por el rastro de las huellas que deja. En Cristo tienes un refugio al que no puede llegar el enemigo, los agujeros de la peña en lo escondido de escarpados parajes. Cantares capítulo 2, versículo 14. Mientras el diablo puede perseguir activamente tu alma, el aroma de la sangre de Cristo que te justifica le es repugnante y le para los pies. Corre derecho hacia esa torre del pacto evangélico y lanza esta verdad a la cabeza de Satanás, como la mujer que tiró aquella piedra a la cabeza de Abimelech. Mas al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 5. Evita caer en la trampa. Cristiano, asegúrate de permanecer en la llanura. Esto es, no dejes que Satanás te atraiga a las trampas doctrinales en donde no podrás ni luchar ni huir. Una de sus tácticas es llevarte a un laberinto de preguntas impertinentes para retardar tu progreso hacia el cielo. A veces pregunta al alma si acepta el libre albedrío o la predestinación. Y responda esta como responda, la confunde con su respuesta astuta. En otra ocasión, exigirá saber la hora y el día exactos de tu salvación. Y si no puedes responder, pondrá en tela de juicio tu derecho a reclamar un parentesco con Cristo. Cuando Satanás te acosa con preguntas triviales, no intentes razonar con él. Respóndele desde tu posición presente en Cristo y su obra segura de gracia en tu alma. No olvides que la sencilla verdad del Evangelio reduce todas las artimañas de Satanás
a un montón de mentiras sin valor. Supongamos que evitas la trampa de las preguntas necias. ¿Qué harás cuando el diablo lleve tu fe por la senda de los textos bíblicos problemáticos? Me refiero a aquellos pasajes que pasan por el entendimiento como un arroyo de montaña pasa delante de la vista, dejando caer al mareado y desorientado cristiano, desesperado por su situación. El vino del Evangelio es muy fuerte. Demasiado estudio de los pasajes difíciles pueden confundir tu alma y debilitar tu fe. De nuevo, permanece en la llanura. Combate el ataque de Satanás con los textos sencillos, los más aptos para alimentar tu fe y alentar tu alma. Cuando encuentres versículos claros que hablan a tu situación, utilízalos para vedear el río de la tentación y no te aventures más allá de tu profundidad. Satanás intentará alejarte del camino seguro hacia el cielo de otra manera, por la presencia de circunstancias que no puedes comprender. Con ellas argumenta contra el amor de Dios para capturar tu alma. Primero, con el permiso divino, despojó a Job de sus bienes terrenales y luego echó mano de su estado espiritual. Aprovechó toda circunstancia y persona a su disposición. La esposa de Job culpó a Dios. Sus amigos lo condenaron a él. Satanás los convenció a todos, menos a Job, de que la aflicción y el estado de gracia no son compatibles. Este es un aviso a tiempo cuando tu alma va a la deriva en una densa niebla de tribulación. No acuses neciamente a Dios por las tretas del enemigo, ni te acuses a ti mismo de pertenecer al enemigo. Dios puede navegar derecho en la peor tormenta. Es capaz de emplear instrumentos malignos con justicia y actuar con gracia en forma de dura providencia. No reacciones mal ante los cambios en tu estado temporal. Cristo nos dijo que esperásemos mar gruesa antes de arribar al cielo. Tu perspectiva ha de ser muy distinta de la de aquellos no regenerados. Como niños ingenuos, estos piensan que todo el que les da golosina los ama. No se dan cuenta que la prosperidad puede ser una maldición para sumirlos en un sueño más profundo de falsa seguridad. Recuerda cómo Jael le sirvió a Sísara. Jueces capítulo 5, versículos 25 y 26. Le dio leche cuando pidió agua, para poder con más seguridad clavarle al suelo, ya que se dice que la leche tiene efectos somníferos. Pero el creyente afligido posee la clave para descifrar la providencia divina. El Espíritu te enseñará con la palabra a leer la taquigrafía de sus dispensaciones. Él disciplina a cada hijo que ama. Detrás de los dolores de parto de toda aflicción hay una bendición por nacer. Mantén la seguridad de tu salvación. Otra manera de fortalecerte contra Satanás es conservar la esperanza de la salvación, prometida por el sacrificio expiatorio de Cristo. Anota las visitaciones especiales de Dios a tu alma en la memoria de tu corazón. Pega allí los recordatorios de las ocasiones en que Él decretó fiesta y vino a ti vestido de festiva misericordia, extendiendo el cetro de su gracia con mayor familiaridad que de costumbre. Guarda los antiguos recibos escritos de su puño y letra por el perdón de tus pecados. Pero el alma dudosa puede preguntar, ¿y si no puedo asirme de esa seguridad ni cotejar esas pruebas que antes consideraba ciertas? Entonces intenta seguir estas recetas como tónico para la fe enferma. Primero, renueva el arrepentimiento como si no lo hubieras hecho antes. Adelanta nuevos actos de fe como si nunca hubieras creído y le ganarás a Satanás en su propio juego, que te diga que tus actos anteriores eran hipocresía o que son caducos y sin valor. ¿Qué puedes decir contra la afirmación presente de tu fe? De esta manera, las mismas acusaciones que utiliza para alejarte de Dios te acercan a Él. Si te persigue con temores por tu estado espiritual, solicita ante el trono de la gracia una nueva copia de las antiguas pruebas que has perdido. El original consta en el archivo de perdones celestiales, siendo Cristo el regidor del mismo
Y si eres un santo, tu nombre figura en ese registro. Apela a Dios y oirás la noticia del cielo en lugar de escuchar los chismes de tu enemigo traídos del infierno. Si discutes menos con Satanás y oras más a Dios sobre tus temores, pronto se resolverán. Puedes esperar la verdad de un mentiroso o el consuelo de un enemigo. Dale la espalda y acude a Dios. Intenta no preocuparte. Tarde o temprano recibirás el certificado de seguridad. Si tu alma está tan mareada que parece imposible oír la reconfortante respuesta divina por encima de los aullidos de Satanás, pon rumbo al puerto de Dios y aléjate del enemigo. Emprende una retirada honrosa hacia aquellas convicciones y fuerzas que Cristo provee para sus soldados en peligro. Hay dos enclaves ventajosos a donde pueden retirarse las almas que huyen: el nombre de Dios y las promesas absolutas del Evangelio. Piensa en ellos como los refugios hermosos, principalmente útiles cuando la tormenta es tal que el barco no consigue flotar en alta mar. De la misma manera que no había nada inherente a la criatura que pudiera conmover al gran Dios para hacer tales promesas, no puede haber nada en ella que evite que el Omnipotente las cumpla donde y cuando Él quiera. Este acto de fe de retirarse a las promesas acompañado del anhelo de la gracia buscada, aunque no resuelva todas tus dudas, sin embargo, evitará que te hundas. Finalmente, si Satanás sigue acosándote, clama pidiendo ayuda y no escuches los consejos diabólicos en sentido contrario. La misma fuerza de algunas tentaciones estriba en el intento de ocultarlas. Comenta tu lucha con algún amigo cristiano de confianza y esto te aliviará. Bien lo sabe Satanás, de manera que, para robar más fácilmente al alma su paz y su consuelo, la silencia con el miedo. Vaya, si tus amigos supieran esto, se apartarían de ti. Mejor que no se enteren nunca. Él ha mantenido a muchas pobres almas en la miseria, obligándolas al silencio. Te pierdes dos bendiciones al guardar los secretos del diablo: los consejos de tus hermanos y sus oraciones. Es una pérdida muy grande. Victoria segura si llevamos la armadura. Hemos visto el estado de peligro en que se encuentra el alma sin armadura. Considera ahora el futuro glorioso del alma debidamente acorazada. ¿Quién rechazaría el honor de servir el ejército del Rey de Reyes? Especialmente cuando la victoria ya está declarada. Esta es la seguridad que Pablo da a cada creyente que viste toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Con ello, vuelve a poner el potencial del enemigo en su debida perspectiva. Pablo nunca pensó en asustar a los cristianos para que huyeran cobardemente, ni perdieran la esperanza de la victoria al reconocer el poder del enemigo. En su lugar, quiso alentarlos a la resistencia vigorosa, prometiéndoles la fuerza necesaria para la batalla y la seguridad de la victoria postrera. Estas dos ideas se implican en la frase estar firmes contra las acechanzas del diablo. A veces, estar firme es una postura de lucha. Efesios capítulo 6, versículo 14. Otras veces de victoria. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Job capítulo 19, versículo 25. El polvo de la tierra, que hoy es el campo de todas las batallas sangrientas entre los cristianos y Satanás, un día será el estrado de Cristo, y ni un solo enemigo se atreverá a levantar la cabeza. La condición de Satanás. Satanás, con toda su astucia, nunca derrotará al alma protegida por la gracia verdadera, y esa lucha jamás terminará en empate. Examina la palabra. No encontrarás en ella a ningún siervo fiel zarandeado y agitado por el enemigo que, al final, no acabara obteniendo una victoria honrosa. Considera a David, Job, Pedro y Pablo, los que más sufrieron de quienes existe constancia.
Y para que nadie atribuya la victoria de estos a su propia fuerza inherente, la gloria de la victoria solo es atribuible a Dios, en quienes los débiles son más fuertes como los más fuertes. Hay dos razones por que el creyente, que parece tener tanta desventaja, es tan invencible. La primera, la maldición que pesa sobre Satanás. La maldición de Dios arrasa donde vaya. Los cananeos, junto con las naciones colindantes, fueron presa fácil para Israel, aun siendo guerreros famosos. ¿Por qué? Por tratarse de naciones malditas. Los egipcios eran astutos. Obremos con cuidado, dijeron. Pero la maldición divina estaba clavada como una espina en el corazón de Egipto y finalmente fue su ruina. De hecho, cuando los israelitas, los hijos del pacto, pecaron y se convirtieron en objeto de la maldición divina, fueron pisoteados por los asirios. Hay una maldición irrevocable que pesa sobre Satanás desde Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Yahvé dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás. Y a la vez que la maldición actuó continuamente contra Satanás, obra eternamente a favor de los cristianos. En primer lugar, le postra bajo los pies de ellos, sobre tu pecho andarás. Esta postración de Satanás asegura al creyente que el diablo, con sus tretas, nunca levantará cabeza más alta que el pie del cristiano. Puede hacerte cojear, pero no puede matarte. Y la herida que inflige será contestada con otra en su propia cabeza, su completa ruina y la de su causa. Además de restringir su postura, Dios también limita su comida. Satanás no puede devorar a quien quiera. El polvo es su alimento, lo cual parece confinar su poder a los malvados, los que son de la tierra, terrenales, los que son polvo. Pero las virtudes de los nacidos del cielo se reservan para alimentar a Cristo, y sus almas, con toda seguridad, no son bocados para el diablo. Segundo, los límites que Dios pone a Satanás. El diablo no puede tentar a nadie sin permiso de Dios. Cuando Cristo marchó al desierto, fue llevado allí, no por un demonio, sino por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 4, versículo 1. Todo sucedió con el permiso de Dios, y el mismo Espíritu Santo que condujo a Cristo a la batalla le dio la victoria. En cuanto hubo rechazado a Satanás, lo vemos entrando en Galilea con el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 14. Cuando Satanás tienta a un cristiano, solo sirve como mensajero de Dios. Pablo llamó al aguijón en su carne un mensajero de Satanás. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 7. Otra traducción lo denomina el mensajero Satanás, implicando que el mensajero fue enviado por Dios al apóstol. De veras que su encargo era demasiado bueno para ser propio de él, porque Pablo mismo dice que servía para mantenerlo humilde. El tentador nunca quiso hacerle tan buen servicio a Pablo, pero Dios le permitió ir a él para ejecutar su divina voluntad. El diablo y sus secuaces son instrumentos de Dios. Haremos bien en dejar que solo Dios utilice al uno y maneje a los otros. Que Lucifer escoja la forma, Dios le derrotará con cada arma. Si asalta al cristiano con la persecución, se encontrará con la oposición de Dios. Si obra con astucia, Dios también estará preparado. El diablo y toda su junta son bufones para Dios. Mientras más astucia y artimañas haya en el pecado, tanto peor, ya que se emplea contra un Dios omnisciente al que no se puede engañar. Pablo dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 25. Él es más sabio en los débiles razonamientos de sus criaturas que Satanás en sus propias intrigas, más sabios en sus hijos ignorantes que el diablo con sus Agitofel y Zambalat. Dios frustra los pensamientos de los astutos. Job capítulo 5, versículo 12. Al mostrar su sabiduría persiguiendo a los enemigos de los cristianos, Dios añade dulzura a la liberación final de estos.
Después de perseguir al faraón por todas sus madrigueras y escondrijos, él partió el cerebro mismo de las intrigas del malvado rey y se lo sirvió a su pueblo, aderezado con su sabiduría y poder. Las intenciones satánicas y la intervención divina. Satanás nunca ha sido ni será un digno contrincante del Dios omnipotente. Nuestro Señor es tan superior al diablo en sabiduría que puede tomar las mismas tentaciones que éste utiliza para abofetear a los cristianos y emplearlas para levantar un tabernáculo de gracia y consuelo para sus hijos. Esta es la conquista más notable: quitar las herramientas de la mano del diablo y utilizarlas para restaurar aquello que él ha querido derribar. Por así decirlo, Dios coloca los planes bajo las alas de Satanás y hace que éste los incube. Recuerda cómo utilizó la intriga de los hermanos de José para lograr su gran propósito. Mientras Satanás planea el mal, puedes confiar en que Dios está preparando tu bien. Si se lo pides, Él puede cambiar las tentaciones del diablo al pecado por la eliminación del pecado de tu corazón. Así es como lo hace. La intención de Satanás: enturbiar la conciencia del cristiano. Satanás idea toda tentación para incomodar al máximo al cristiano, esperando robarle la paz y crearle dudas sobre su sinceridad. Pero Dios no se queda pasivo. Tenemos la promesa segura de que los ojos de Yahvé están sobre los justos. Salmo capítulo 34, versículo 15. Primero, Él utiliza las tentaciones del diablo a pecar para evitar otro pecado. El Dios omnipotente atiende el consejo del diablo y veta los procedimientos en beneficio del cristiano. Permite que el diablo moleste al cristiano con ciertas tentaciones perturbadoras que él sabe que harán más vigilante al alma. De esta forma, el aguijón de Pablo evitó que cayera en la soberbia. Dios envió a Satanás a asaltar el lado fuerte del apóstol para, mientras tanto, poder fortalecer su debilidad. Segundo, Dios utiliza la tentación a pecar como purgante contra el futuro pecado. Pedro nunca tuvo tanta victoria sobre su confianza en sí mismo ni tanta firmeza en su fe como después de su negación en casa del sumo sacerdote. Este hombre que se desdijo ante las preguntas de una criada se convirtió en un testigo valiente de Cristo ante consejos y reyes. Si tropiezas con una tentación y caes de cabeza, haz como Pedro. Emplea esa experiencia para descubrir tu debilidad predominante y toma medidas a fin de superarla. Tercero, Dios utiliza la tentación para fomentar toda la obra de la gracia en el corazón. Un buen marido que ve una gotera en un rincón llama al albañil para inspeccionar toda la casa. Una buena esposa que encuentra una mancha en la camisa de su marido lava toda la prenda. Esta clase de cuidado por el propio estado espiritual distingue al corazón sincero del de un hipócrita, cuyo arrepentimiento es parcial. Judas confesó su traición, pero no su desfalco ni hipocresía. De haber estado realmente arrepentido, su pena a causa de un pecado le habría quebrantado el corazón por los demás pecados también. David, derrotado por un solo pecado, renovó su arrepentimiento por todos ellos. Salmos capítulo 51. La intención de Satanás: corromper a otros santos. Satanás planta la tentación en un cristiano con la esperanza de que aquella florezca convirtiéndose en pecado y su semilla caiga en otros corazones, llevada por los vientos del conformismo o la desilusión, para que bien se sientan estimulados a pecar por el mal ejemplo o bien se vean desalentados en su propio caminar por el escándalo. Una vez más, Dios confunde a Satanás haciendo que tales pecados sean un aviso a tiempo para los demás, a fin de que vigilen su propia firmeza. Cuando ves a un manso Moisés provocado a ira, vigilas más estrechamente la aparición de malas hierbas en tu propio corazón rebelde. Dios también consuela a los cristianos afligidos, mostrándoles el camino rocoso por el cual pasaron algunos de sus hijos más amados para llegar al cielo. ¿Está tu conciencia apesadumbrada por tu pecado? ¿Está tu alma acongojada porque Satanás te ha convencido de que no hay esperanza de perdón?
Las vidas de algunos de los cristianos más grandes son una contradicción indiscutible para las acusaciones satánicas contra ti. El pecado de David fue grande, pero halló misericordia. Pedro negó su fe, pero ahora está en el cielo. ¿Te ama Dios a ti menos que a ellos? ¿No ha prometido perdonar a todo aquel que tenga un corazón contrito? Salmos capítulo 34, versículo 18. Otra forma en que Dios utiliza los ataques de Satanás es para preparar a los cristianos. El creyente que ha pasado por pruebas severas está mejor equipado para ayudar a otros cristianos que sufren. El mejor militar instructor no es un general en su escritorio, sino el hombre que ha combatido en primera línea. Así se pone la fe por obra sinceramente y todas las virtudes entran en acción. Si caes en la tentación y quedas bajo el dominio de Satanás por un tiempo, aprendes lo malvado que es este amo, el cual lleva un cetro de hierro en su mano y un cruel látigo en la otra, y con ellos piensa llevarse a todos sus súbditos al infierno. Pero un hijo de Dios sincero, al pecar y sentir el latigazo de Satanás, sabe cómo escapar. Acude a la palabra y a Dios mismo, y abriendo su corazón herido a Cristo, se rinde al dulce ministerio del Espíritu. Esta clase de experiencia con el pecado y Satanás te estimulará para avisar a tus hermanos acerca del trato diabólico y también te enseñará a consolar a los heridos que sangren por sus azotes. Ninguno trata a las pobres almas con tanta delicadeza como aquellos que recuerdan el dolor de su propia experiencia. Ni siquiera el conocimiento intelectual de la palabra te equiparán para hablar una palabra a tiempo al alma cansada. Cristo mismo fue enseñado en esta escuela. Sus sufrimientos, siempre mezclados con tentaciones, fueron la lección que le proporcionó sabiduría y compasión para restaurar y consolar a las almas turbadas. El diablo debería haber dejado en paz a Cristo y también a sus hijos, porque Dios vuelve del revés el designio malvado del enemigo y usa nuestro sufrimiento transitorio como fuente permanente de consuelo para muchos. La intención de Satanás: mancillar la relación del cristiano con Dios. Satanás quiere abrir una brecha entre Dios y el cristiano. Los odia a ambos y, por tanto, se esfuerza para dividirlos. Si puedo hacer que fulano peque, piensa, Dios se enfadará y lo castigará duramente. Así el diablo da por sentado que el cristiano cuestionará el amor de Dios para con él y, por consiguiente, se enfriará en su relación con el Señor. ¿Cómo responde Dios a estas maniobras engañosas? Hace que las tentaciones satánicas sean un correo de su amor para los cristianos. El diablo pensó haber ganado la partida cuando consiguió que Adán comiera el fruto prohibido. Creía tener al hombre en la misma situación apurada en que él mismo estaba. ¿Pero tomó a Dios por sorpresa? Claro que no. Dios sabía el final antes de empezar y utilizó la tentación satánica para dar paso al gran drama evangélico de la salvación humana en Cristo. Por orden divina, Cristo se encargó de sacar a sus criaturas caídas de las garras de Satanás y restaurarlas a su gloria original con acceso a más beneficios que antes. ¿Y qué consiguió Satanás con toda la energía gastada en Job, sino ver cómo aquel creyente entendía por fin lo mucho que Dios lo amaba? Cuando el maligno derrotó vergonzosamente a Pedro, ¿no vemos cómo Cristo recupera al apóstol con todo su amor? Pedro fue el único discípulo a quien Cristo envió personalmente la gozosa nueva de su resurrección, como si dijera: consuela a Pedro con esta noticia. Quiero que sepa que sigo siendo amigo suyo a pesar de su cobardía. Dios nunca consiente el pecado en sus hijos, pero tiene compasión de la debilidad de estos. Jamás ve a un cristiano enlutado sin planear vestirlo con la luz de su amor y misericordia. De hecho, Dios puede utilizar los factores de sus hijos para fortalecer la fe de ellos, la cual, como un árbol, estará más fuerte para la sacudida. Las pruebas revelan la condición real del corazón. La fe falsa, una fe derrotada, pocas veces vuelve, pero la verdadera se levanta y lucha con más valor, como vemos en el caso de Pedro. La tentación es para la fe como el fuego para el oro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17.
El fuego no solo revela el oro verdadero, sino que lo purifica. Este sale menos abultado, separado de la escoria que tenía y de mejor calidad y valor. Antes de la tentación, la fe tiene mucha escoria superflua que se aferra a ella y pasa por fe. Pero cuando llega la tentación, la escoria se descubre y el fuego de la prueba la consume. La calidad de la fe resultante es como el puñado de hombres de Gedeón, más fuertes sin todos los accesorios inútiles. Y lo único que saca el diablo, en lugar de destrozar la fe del cristiano, es servir para refinarla, haciéndola más fuerte y preciosa. El amor de los cristianos tentados se enciende por Cristo con el fuego de la tentación. ¿Te acercaste demasiado a las llamas y te has abrazado el alma? ¿A dónde irás a buscar limpieza sino a Cristo? ¿Y no volverá su ayuda bondadosa a encender tu amor por Él por encima de todo lo demás? El amor de Cristo es combustible para el nuestro. Mientras más manifiesta Él su amor, más se enciende el que nosotros tenemos. Y después del amor expresado en la muerte de Cristo, no hay otro mayor que su amor que nos rescata en la tentación. La mayor oportunidad para que una madre demuestre cuánto ama a su hijo es cuando éste está mal, enfermo, pobre, preso. Cristo es madre y nodriza de nuestro amor. Cuando sus hijos están en la cárcel de Satanás, sangrando por las heridas de la conciencia, Él se apresura a revelar su corazón tierno en la compasión, su fidelidad en la oración, su cuidado enviándoles ayuda y su amor profundo al visitarlos con su espíritu consolador. Ningún hijo es más obediente a su familia que aquel que se ha arrepentido de la rebelión. Jesucristo, a quien Satanás pensaba excluir del favor del alma, al final encuentra un lugar más alto y seguro que nunca en el afecto del cristiano. ¿Ves ahora por qué Dios permite que sus hijos pasen tentaciones? Él lo controla todo. Sujeta las riendas de Satanás y no lo dejará que te pisotee. Si nunca experimentamos el gran poder de Satanás dispuesto contra nosotros, no podríamos reconocer el poder supremo de Dios desplegado a nuestro favor. En ese escenario, Dios extiende toda la armadura completa de su sabiduría y te deja mirar mientras reduce toda la astucia y las artimañas de Satanás a la incoherencia total. En la gloria, Dios será admirado por sus hijos, no solo por su amor y fidelidad en la salvación de ellos, sino también por su sabiduría para conseguirla. La sabiduría es el atributo más admirado entre los hombres y el que Satanás escogió como su primer cebo cuando hizo creer a Eva que sería como Dios en conocimiento y sabiduría. Por tanto, Dios, para hacer la caída de Satanás aún más vergonzosa, le deja utilizar toda su astucia para tentar y perturbar a los cristianos. Pero al final, el camino al trono, donde se asientan con majestad tanto su sabiduría como su misericordia, estará pavimentado, por así decirlo, con las calaveras de los demonios. Descansa tranquilo, creyente preocupado. El duelo no es entre la iglesia y Satanás, sino entre Satanás y Cristo. Estos son los paladines de ambos bandos. Ven a ver cómo el Dios omnipotente libra combate con su astuto contrincante. Contemplarás cómo el Todopoderoso decapita a ese Goliat con su propia espada y enreda a ese maligno paladín con sus propias trampas. Aquella fe que atribuye grandeza y sabiduría a Dios reducirá el reto de Satanás a la nada. La incredulidad teme a Satanás como si fuese un león, pero la fe lo pisotea como si fuese un gusano. Observa cómo trabaja Dios y estarás seguro de que su obra será excelente. La sabiduría humana puede ser destruida por la necedad, pero el propósito de Dios nunca será coartado. Nadie puede apartarle de su obra. Un constructor no es capaz de trabajar en la oscuridad de la noche, y una fuerte tormenta le obligará a bajar del andamio. Pero todas las conspiraciones infernales y los tumultos terrestres ni siquiera han hecho temblar el pulso de Dios, haciéndole estropear ni una letra ni una línea que Él haya trazado.
El misterio de su providencia puede ser como una cortina que oculta su obra para que no veamos lo que hace, pero hasta cuando le rodea la oscuridad, la justicia es el asiento de su trono para siempre. ¿Dónde está nuestra fe, cristianos? Sea Dios sabio y todo hombre y demonio necio. Aunque parezca más probable que se levante una Babel que el que una Babilonia sea derribada. Piensa que Dios está acercándose en secreto y sitiará la fortaleza satánica. ¿Qué importa que la iglesia sea como Jonás en el vientre del pez, invisible a causa de la furia humana? ¿No recuerdas que el pez no pudo digerir al profeta? No te apresures a enterrar a la iglesia antes de que esté muerta. Ten paciencia mientras Cristo demuestra su destreza antes de rendirte. Con tus oraciones, trae a Cristo a la tumba para pronunciar la palabra de resurrección. Los antiguos cristianos mostraban una fe admirable en circunstancias igualmente abrumadoras. Jeremías compró un campo de su tío y lo pagó aunque el ejército caldeo sitiaba Jerusalén. Dispuesto a tomar la ciudad y llevarlo a él a la cautividad junto con los demás judíos. Jeremías capítulo 32. Todo esto fue por decreto divino para que Jeremías mostrara al pueblo su confianza completa en el cumplimiento de la promesa de la vuelta de la cautividad a pesar del triste estado de las cosas. De hecho, deshonramos la palabra de Dios si no aceptamos la promesa que hace como garantía de su liberación cuando el poder de la iglesia está en su punto más bajo.